que se desarrollaran unos teólogos que entonces pudieran afirmar la fe. Y eso es lo que es válido. Por eso yo siempre digo que cuando uno lee la historia, uno descubre al Dios que tiene el control soberano dentro de la historia. Porque si uno fuera a analizar la novela de la vida del siglo I al siglo XXI, uno pudiera entender que hubo más razones para que la fe cristiana desapareciera que para que permaneciera. Hubo más razones. Imagínense, después del siglo IV, por lo menos hasta el siglo III, oiga, la fe estuvo saludable y bastante bien, aunque había persecución y había muerte contra los cristianos. Pero después del siglo IV hasta el siglo XVI, señor, oiga, la fe cristiana se convirtió en un ridículo. Claro, después del siglo XVI, el siglo XVII fue un periodo de ajuste para la fe, donde entonces la ortodoxia permitía ¿qué cosa? Permitía que vamos a ponernos aquí, vamos a buscar la cosa para llegar a unos acuerdos. Pero entonces Dios permitió que estos filósofos, estos intelectuales aparecieran para entonces forzar al pensamiento teológico organizarse de manera sistemática y a producir una teología que se dejara de las ridiculeces aquellas del siglo del oscurantismo, cuando se le decía a la gente que podía comprar la eternidad y seguir pecando porque ya tenía un papelito que lo exoneraba del infierno. Todo ese ridículo y toda esa ignorancia y todo ese abuso religioso, pues una vez eso termina, desde luego la Iglesia necesitaba entonces ser sacudida intelectualmente como fue sacudida en el siglo III. Ustedes se acuerdan que en el siglo III se dio el fenómeno de los griegos que decían que cómo era posible que se pudiera creer en el cristianismo si los maestros del cristianismo eran esclavos, porque la mayoría de los pastores del siglo II eran esclavos. Entonces, ¿qué sucede? Aparecieron una serie de teólogos que se convirtieron en pleiades del pensamiento filosófico. Dijeron, porque ustedes dicen que nosotros somos ignorantes, pues mira, vamos a trabajar con Platón y vamos a trabajar con Aristóteles y vamos a descubrir que Platón y Aristóteles estaban hablando de lo que nosotros postulamos en fe. Y entonces esa gente empezó a demostrarle a los sabios de aquel tiempo, como dice la Escritura, los humildes y los sencillos los escogió Dios para avergonzar ¿qué? A los sabios. Entonces, esa gente humilde y sencilla, Dios las escogió y las capacitó para que entonces confrontaran a los intelectuales del siglo III y los ridiculizaran, al punto de que en el caso de Justino el Mártir, que discutió con Filón por una semana en una plaza griega, y cuando terminó, Filón le dijo, no me haré cristiano, pero tendré que admitir que me has vencido. Cuando un hombre que llevaba, Justino el Mártir llevaba nada más que 3 años de convertido, y le citó de memoria todo el Nuevo Testamento. Entonces, ese tipo de elemento que sucedió en el siglo III tenía que volver a suceder en el siglo XVIII. Y esta es la razón por la que yo quise traer en síntesis, en resumen, la vida de estos filósofos, de esta gente, no por el hecho de dar un cursito de humanidad de 101, sino con el interés de ver que esta gente fue el torbellino que Dios utilizó para estremecer la conciencia de los teólogos del siglo XVIII. Sí, tenemos que producir teología seria. Y de hecho, el efecto de esa teología seria es la que hoy nos ha beneficiado a nosotros. Pero eso lo vamos a tratar, Dios mediante, la semana que viene. ¿Estamos? No, yo no. Él hizo sí. Ahora esta mañana que él dice que eso está endemoniado y que a 2 columnas hay un retrato de donde veis que
revolú ahí. Bueno, esos son... Maldito. Yo creo, mire, yo le voy a decir con toda honradez, y esto yo lo he dicho tantas veces, que yo soy pentecostal. Y yo soy pentecostal de experiencia. O sea, yo creo en los dones, yo creo en los carismas. Yo no me escondo para decirlo. En cualquier lugar, sin temor, yo lo digo. Pero a mí me parece que el Evangelio es serio, que la teología es seria, que el Evangelio no es para manipular. El Evangelio no es para manipular. No. Esto es mucho más serio. Por esa razón, cuando yo convalecí de la operación, insistí mucho y dije, yo no quiero nada más que la gente ore por mí, que ore por mí, porque yo no quiero convertir mi condición en un pretexto para tener chavo. Porque una de las cosas que se ha perdido en Puerto Rico es precisamente el respeto hacia la vida de los religiosos. Y yo creo que nosotros necesitamos aportar para que el respeto de la sociedad se vea en la vida de los religiosos. Entonces uno tiene que tener una conciencia clara de esto. Yo creo en el Dios que sana, en el Dios que habla, pero la Biblia establece unas reglas, la Biblia establece una metodología, y eso hay que seguirlo al pie de las Escrituras. O sea, yo no, mire, donde a mí viene gente y me dice, yo tengo una profecía para ti, adelante con su profecía. Después que me dio la profecía, yo me quedo tan tranquilo como estaba antes de que me la diera. Por una sencilla razón. Porque cuando hay una profecía que yo no entiendo, el tiempo dirá si es cierto o no. ¿Ves? Tan sencillo como eso. Yo no me voy a desesperar ni voy a caer en... No. Que se dan unos fenómenos por ahí, yo no tengo problemas con los fenómenos que se puedan dar, pero la base fundamental de la fe es las Sagradas Escrituras. Mire, un hombre como Pedro, que tuvo el privilegio que yo hubiera deseado tener. Pedro tuvo un privilegio que muy pocos hombres en la tierra han tenido, porque todos nosotros hemos visto al Dios que se hizo carne, pero él lo vio al revés. Él vio a la carne hacerse Dios en la transfiguración. ¿Ven? Y ese es un privilegio, oiga, que nada más 3 tuvieron. Pero cuando usted lee la carta de Pedro, él dice que no hay profecía más segura que las Sagradas Escrituras. O sea, ni siquiera digo, mire, lo más extraordinario que me ha pasado a mí es que yo tuve la... No, digo, no, lo más seguro que un cristiano puede tener es las Escrituras. Y de hecho, la Biblia dice que la gente hierra porque ignora las Escrituras. Entonces, si ignorando las Escrituras se hierra, pues no podemos caer en ese error. Hay que ser bíblicos. Y en la medida en que somos bíblicos, querido, podemos filtrar un montón de experiencias y hasta validarlas. Yo no tengo ningún problema en validar un profeta, pero cuando su profecía pasa el filtro ¿qué? De las Escrituras. Pero si el profeta me va a venir a crear terror, mire, a los terroristas lo andan buscando para exterminarme. Entonces yo no puedo permitir que un religioso se convierta en un terrorista del púlpito. Que usted llegue a la iglesia y en lugar de salir edificado, usted salga de aquí para tomarse una sana. No pueda dormir la noche, ¿no? Comprando una finca en Calle. O comprando una finca en Calle para que allá el tsunami no llega. Nuestra vida está escondida en Dios.